Continuamos con Dr. Mauro. Un mundo sexual. Porque todos necesitamos amar. Uno de los temas más interesantes en materia sexual lo pone en evidencia este televidente que nos hace la siguiente consulta. Tengo 3 hijos y no sé a qué edad debo de hablarles de sexo. Yo recuerdo que a mí nunca me dijeron nada y no quiero que ellos pasen por lo mismo. Tradicionalmente se esperaba que el niño desarrollara para así poderles hablar de sexo. La costumbre indicaba que la madre le hablaba a la mujer incluyendo temas como la regla y la vida sexual en general. El padre le hablaba al hijo y era muy común que además se programara una visita a algún prostíbulo para dar por concluida la enseñanza. En esa etapa, los adultos en la casa usaban nombres claves cuando hablaba de sexo, para que los hijos no entendieran. Se usaban términos como torta para referirse a un embarazo no deseado, o la amiga para la menstruación, formas cifradas que evitaban que el niño estuviera al tanto de la conversación. Hoy sabemos que no podemos postergar la educación sexual hasta etapas tan tardías como la adolescencia. Tampoco podemos limitarnos a una única conversación. La recomendación actual es que en etapas tempranas de la vida no se hable directamente de sexo con los hijos, sino más bien hablar de sexo delante de los hijos. Es decir, que la temática sexual sea parte de las conversaciones cotidianas y que sucedan en presencia de los niños, para que ellos comprendan que el sexo es un tema del que se puede hablar y del que se pueda preguntar en la casa. Presenciar una escena televisiva pasada de tono, escuchar la noticia de un crimen pasional, enterarse del embarazo de alguna joven del barrio o de la familia, son oportunidades propicias que tenemos para comentar con nuestros hijos en materia sexual y así irles forjando un criterio sólido y veraz. Yo soy Ana Isabel Corrales, máster en Psicología Educativa. Usted puede hacer sus preguntas y comentarios a esta su sección, Haciendo Familia. Es que me fascina esta frase porque destroza una serie de mitos y preconceptos, una serie de ideas falsas que circulan por doquier. Por eso, señora, yo le voy a dar a usted un consejo. Yo quiero que usted se aprenda esa frase, que se la deje entre ceja y ceja. Es más, vamos a ir más allá con el consejo. Quiero que lo apunte en un papelito y lo coloque en el refrigerador. Sí, donde se colocan las cosas que no tenemos que olvidar. Usted coge un magneto, lo pone ahí y lee todos los días esa frase. Porque hay muchos temores que surgen de esos estereotipos reinantes que nos dicen que la mujer realmente atractiva es la mujer joven. Y que comienzan a crear una serie de adjetivos descalificativos para la mujer madura. Adjetivos que son totalmente falsos, que no están en la mente del varón, óigase muy bien, que no están en la mente del hombre, pero que a veces sí están en la mente de la mujer. Y esa mujer madura puede autodescalificarse y creer que porque tiene estos años ya dejó de ser atractiva. Y eso no es cierto. Pero déjeme contarle algo más. La ciencia viene a decirnos que es en esta etapa de la mujer madura, en esta etapa de madurez, donde la mujer experimenta un despertar sexual. Óigase muy bien, la vida sexual se enriquece, la plenitud sexual aparece en muchas de estas mujeres. ¿Y eso qué significa? Significa que aquella mujer que decía, como que yo no tengo ganas de tener relaciones. Doctor, ¿vieras cómo me cuesta lubricar? Doctor, ¿vieras cómo me cuesta conseguir el orgasmo? Es justo en la madurez cuando todo eso se hace muy fácil. Cuando realmente consigue la lubricación, cuando realmente tiene deseos y cuando fácilmente consigue no uno, sino muchísimos orgasmos. Vean ustedes lo que significa la madurez desde el punto de vista sexual. Sí, a partir de los 30 años,
Pareciera que varios ejes hormonales y ciertas circunstancias socioculturales hacen que la mujer tenga un encuentro, un contacto con su propia sexualidad. Desde luego que hay algunos factores que también atentan contra la sexualidad. Por ejemplo, la doble jornada. Esa mujer que trabaja fuera de la casa y que trabaja dentro de la casa. Esa mujer que llega a preparar las loncheras, a preparar la comida, a ver si ya están listos los uniformes, a hacer tareas con los chiquillos y a veces tiene que colocar el sexo a competir con el sueño y el cansancio a altas horas de la noche. Esa mujer que a veces prefiere dormir y descansar antes de que se la coman a besos porque la verdad es que ya no aguanta. Es que la doble jornada desgasta, la doble jornada representa un impedimento muchas veces para vivir la sexualidad. Pero también tenemos que ser claros, es en la etapa de la madurez donde a muchas mujeres les toca lidiar con el divorcio. Y esto genera muchos temores y muchos retos de tipo económico, imagínense, en relación a los hijos, imagínense, y desde luego que desde el punto de vista vivencial y sexual. Muchas de estas mujeres se preguntan si realmente son atractivas y algunas hasta se ven así como impulsadas o empujadas a probarse afuera, teniendo algún amor fortuito, algún amor de momento, que más bien me les va a bajar aún más la autoestima. Es en estas etapas en donde hay muchas formas de reaccionar y es precisamente con el divorcio, cuando esto sucede, que la mujer puede tener circunstancias muy difíciles que enfrentar. También está esa mujer que se divorció y dijimos que había un despertar sexual y tiene muchos deseos sexuales y no tiene con quién. Estas son las dinámicas que suceden, estas son las dinámicas que pueden realmente plantear muchas diferencias en el cada día. Pero algunas como que quedan curadas, sí, como que el divorcio se dijeron a sí mismas, no me vuelvo a enamorar, y se dedicaron a ser madres, óigase muy bien, y a ser hijas, sí, porque algunas hasta se van a vivir con la mamá, y ahora vive la abuela, la mamá y la hija, con una lesión terrible en la autoestima y sin poder disfrutar de la vida sexual. Por eso tenemos que entender, la etapa de la madurez en la mujer define muchas cosas, define la sexualidad, define buena parte de lo que sucede a nivel emocional, pero también tenemos que decirle, va a definir la calidad de vida de los siguientes años. Por eso vamos a hablar también de las variables físicas. En esta etapa es fundamental que la mujer cuide su peso. Y le voy a enseñar estas dos imágenes. Es fundamental que la mujer tenga la silueta de pera. Sí, que la mayor cantidad de grasa se ubique por debajo de la cintura. Y no como sucede con la cadera, óigase, con la silueta tipo manzana, en donde la grasa se acumula, arriba de la cintura. Eso propicia muchísimas enfermedades, presión alta, problemas como el derrame, como el infarto, que son condiciones sumamente serias. De igual manera, queremos que esta mujer en la etapa de madurez, ya a partir de los 30 años, refuerce sus huesos para evitar la osteopenia y la osteoporosis, con dietas ricas en lácteos y con ejercicio. Eso es fundamental en esta etapa de madurez. De igual manera, tenemos que entender, porque existe toda una serie de conceptos errados. La menstruación no tiene que cambiar a lo largo de los años. Si observamos que ya la menstruación, el ciclo menstrual, no es el normal, que no se vaya a decir que es por la edad. La regla tiene que seguir bajando cada mes, tiene que durar a lo sumo 7 días, no tiene que tener coágulos, no tiene que tener dolor, ni debe de crear irritación, ardor o picazón. Si eso se presenta, entendámoslo, no es la edad, es que hay una enfermedad de fondo. De igual manera con el flujo vaginal. Si el flujo vaginal deja de ser blanco, transparente o levemente amarillento, si genera ardor o picazón, si es de color achocolatado o verduzco, nos habla de que es una enfermedad. O de si hay una resequedad, de igual manera, que no vayan a creer que es la edad, porque muchísimas mujeres no consultan creyendo que es el paso de los años. No, tanto el flujo vaginal como la menstruación tienen que mantenerse a lo largo de todos los años en la mujer hasta que suceda la menopausia. Y muchas mujeres se debaten
Y se dicen, ¿a quién le hago caso? ¿A lo que aprendí o a lo que hoy dice la ciencia? Yo le digo que le haga caso a la ciencia. ¿Por qué? Porque hoy la ciencia nos dice que el lavado vaginal, la limpieza vaginal, hay que hacerla con mucha agua, pero que no tenemos que usar jabón. Podemos usar jabón en el vello púbico, pero hasta ahí. Y mucho menos usar sustancias irritantes, lociones o desodorantes vaginales. Ni siquiera queremos jabones íntimos, porque la vagina tiene mecanismos de autolimpieza. Imagínense lo que eso significa. La vagina se limpia por sí sola. ¿Y qué significa esto? Significa que si hay un mal olor, no es porque usted se está limpiando inadecuadamente, como que falta higiene, no. Si hay un mal olor, ardor o picazón, nos habla de un proceso infeccioso. No nos habla de un problema en la higiene, ni nos habla del paso de los años. Nos habla de que probablemente hay una infección por la que tenemos que consultar. Esas son las verdaderas dinámicas que se gestan en estas etapas de la madurez. Y atención, nos indican que el sexo alerta está presente. Veamos. Para un adecuado cuidado del seno se requiere autoexamen de mama diario, ultrasonido preferiblemente cada año, mamografía a partir de los 35 años, consultar ante cualquier duda o cambio en el seno, motivo de sobra para un sexo alerta. La lucha contra el cáncer de mama tenemos que iniciarla en la misma adolescencia. Necesitamos que nuestras jóvenes aprendan a examinarse, a tocarse bien el pecho para que se lo aprendan de memoria con los pulpejos de los dedos, que sepan cada zona, cómo es cada parte del pecho para que cuando hay una protuberancia, alguna lesioncita o algo diferente, de inmediato consulten. Porque antes, óigase muy bien, antes el cáncer de mama casi era exclusivo en etapas tardías de la vida. Es decir, le daba a la mujer con muchos años, pero no le daba a la mujer joven. Hoy, para sorpresa de todos, y no sabemos muy bien por qué, si por las dietas, por el daño en el ecosistema, por el hueco en la capa de ozono, no lo sabemos, pero comenzamos a observar cada vez más procesos cancerosos en etapas tempranas de la vida. Por eso la mujer madura tiene que tener ese control que señalamos, el autoexamen, el ultrasonido, la mamografía, pero sobre todo, en el momento en que nota alguna modificación en el pecho, consultar. Estos exámenes se tienen que hacer periódicamente. No esperemos a que surja alguna lesión o a consultar cuando ya es demasiado tarde, porque si consultamos tempranamente, le ganamos la batalla al cáncer de mama. Y atención familia, nos indican que la trivia sexual de la semana está presente, para que todos en casa participen, para que todos aprendamos. Raven, a nombre de Juventus, el tratamiento actual para los problemas de erección, presenta la trivia sexual de la semana. La trivia de esta semana nos pregunta ¿a qué edad ocurre la menopausia en la mayoría de las mujeres? A. Desde los 35 años. B. A los 40 años. C. Alrededor de los 50 años. ¿Cuál es su respuesta? Participe en este mismo instante en nuestro nuevo muro en Facebook. Raven, el laboratorio de siempre, con los medicamentos de hoy. Puntos que recordar sobre la clamidia. Clamidiasis es la enfermedad venérea bacteriana más frecuente en el mundo. Es provocada por una bacteria sumamente pequeña llamada clamidia. Puede provocar ardor al orinar y/o dolor con las relaciones. También genera dolor pélvico y secreciones genitales. Como muchas veces no da molestias, las personas la transmiten sin darse cuenta. Se diagnostica con un examen de sangre o de las secreciones genitales. Es una causa frecuente de esterilidad en ambos sexos. Al día de hoy no existen vacunas para prevenirla. Sin embargo,
Contamos con tratamientos muy efectivos para eliminarla. Opta por la vida, prevenir y consultar. Ya regresamos con Dr. Mauro, Un Mundo Sexual, porque todos necesitamos amor.